vamos a hablar acerca del proceso de sanidad de un alma pecadora. Mateo 8, del 1 al 4. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen por favor con su vista para luego meditar en esta palabra. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche pedirte que nos ayudes a meditar en tu palabra. Te queremos rogar que nos guíes con tu Santo Espíritu y que a cada uno de nosotros nos des la porción del día de hoy. Que podamos alimentarnos de tu santa palabra, Señor, y ser transformados por ella. Sana nuestra alma, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de ver tu mano poderosa actuando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres amados. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como todo en la vida, hay un proceso. Siempre en las cosas que hacemos, en las situaciones que vivimos, siempre hay un proceso que llevar a cabo. O un proceso que, aunque no lo queramos llevar, se tiene que realizar, ¿verdad? No, las cosas no salen o no se hacen de la noche a la mañana. Las cosas no se hacen, como dicen, por arte de magia o por azar, sino que cada una de las cosas que nos suceden o cada una de las situaciones que vivimos siempre nos llevan a pasar por un proceso. Ese proceso inicia, ¿verdad?, con un primer paso. Siempre lo que hacemos primero cuando entramos a un terreno es reconocer el terreno, ¿verdad? Primeramente. No entramos nada más así, pasando por ese camino, porque no sabemos si hay espinas, no sabemos si hay algún agujero donde podamos tropezar, no sabemos si hay algún arroyo cubierto de hierba que nos pase por ahí desapercibido, sino que primero vamos y exploramos el área en donde estamos metidos para poder así caminar y llegar hasta el final, ¿verdad?, de nuestra ruta. Entonces, así de esa manera, nosotros primero damos un primer paso, estamos en una situación, analizamos qué es lo que está pasando y nos damos cuenta que hay toda clase de problemas, toda clase de obstáculos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, agujeros donde podemos caer, espinas que nos clavamos cuando vamos caminando por las situaciones de nuestra vida, arroyos donde también nos tropezamos y tal vez salgamos enlodados de ahí, empantanados, pero siempre, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios, siempre tenemos la esperanza de salir librados de parte de Dios, con el poder de Dios, de todas esas situaciones. Ese procedimiento precisamente es lo que nosotros vivimos cuando conocimos al Señor. No fue ni de un día para otro, ni de un momento a otro. Dios fue preparando el camino para que nosotros lo conociéramos. Tal vez alguien nos habló antes de la palabra, alguien fue preparando nuestro corazón, fuimos escuchando algún canto, fuimos escuchando alguna porción leída de la palabra de Dios, algún consejo, alguna vez que fuimos a una iglesia. Dios nos fue preparando el corazón para que en un momento llegara el zarpazo, ¿verdad? Llegara la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que corta y que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del alma, ¿verdad? Hasta llegar a los huesos y a los tuétanos, como dice ahí la palabra de Dios. Entonces, así, de esa manera también
en este pasaje podemos ver la historia de un hombre que vivió un proceso de sanación, en este caso de su cuerpo, pero también de salvación, porque conoció al Señor. Ese proceso nos puede ayudar a nosotros a entender, ¿verdad?, cómo es que suceden las cosas cuando estamos en una situación difícil. Cómo es que suceden las cosas, ¿verdad?, cuando estamos nosotros en un problema, sabiendo que Dios siempre va a ayudarnos. Este pasaje, ¿verdad?, cuenta la historia de un hombre que era leproso. Este hombre tenía un problema, ¿verdad? Tenía una enfermedad, y era la lepra. Una enfermedad incurable, era una enfermedad que le provocaba problemas porque no podía relacionarse con otras personas o no podía estar cerca de otras personas. Lo que nos gustaría ver en esta noche, ¿verdad?, es tres cosas. Lo primero es la actitud del alma pecadora. La actitud del alma pecadora delante del Señor. Eso es lo primero que me gustaría ver. Lo segundo es la respuesta, ¿verdad?, la respuesta amorosa de un Dios, ¿verdad?, que es misericordioso. También la voluntad de Dios, ¿verdad?, que se muestra por medio de su palabra. Me gustaría ver eso también, un poquito hablar de cómo es que la palabra de Dios es la que sana el alma enferma de pecado. La palabra de Dios y la voluntad de Dios manifestada por medio de su palabra. Y por último me gustaría hablar acerca de que cuando nosotros recibimos una bendición, una respuesta de amor y misericordia de parte de Dios, Dios también nos va a dar una instrucción, un mandamiento, nos va a dar una indicación, y eso demanda obediencia de parte de nosotros, ¿verdad? No es nada más el tener la bendición y luego ya irnos. Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vemos aquí lo primero, la actitud de un alma pecadora. ¿Cómo puede ser la actitud de un alma pecadora? Puede ser, como en este caso, el leproso, conociendo su propia condición de enfermedad, conociendo su propia limitación ante la sociedad, en no poder acercarse a los miembros de la ciudadanía celestial, los miembros del pueblo de Dios, ¿verdad? El tener que estar apartado y tener la astucia también de, primeramente, escuchar que el Señor andaba por la ciudad. Primeramente, llegar a su oído el Evangelio, es decir, la buena noticia de que andaba por ahí el Rey de Reyes. Así es como nosotros conocimos al Señor. El Señor llegó a un lugar, a nuestra localidad, ¿verdad?, por medio de la iglesia, por medio de otros hermanos, ¿verdad? Llegó a ese lugar por medio de una campaña, por medio de alguien que cantó, por medio de alguien que predicó, etcétera, por medio de alguien, de algún vecino, hijo de Dios, que nos dio una palabra. Pero por ahí escuchamos nosotros que andaba el Señor. Este hombre supo que andaba por ahí alguien que tenía poder en su palabra y que tenía poder de hechos también de parte de Dios. O sea, podía realizar cosas poderosas de parte de Dios. Él escuchó primeramente que andaba ahí. ¿Cuál fue su astucia? ¿Cuál fue su respuesta a esa noticia, a ese evangelio? Porque eso es lo que significa evangelio, buena noticia, de que andaba por ahí el Señor Jesús. ¿Cuál fue? Que él usó de esa astucia y tuvo la osadía de acercarse primeramente al Señor.
de ir a buscarlo. Ese es lo primero que hubo en su actitud. Primero, hubo esa actitud de osadía, una osadía buena, ¿verdad? No una osadía, digamos, orgullosa o soberbia, sino más bien una astucia de saber y creer primeramente, porque para tener esa osadía de llegar o de buscar y acercarse al Señor, tenía que creer, porque si no creía, entonces, ¿para qué le servía acercarse? Si él no creía que el Señor lo podía sanar o que tenía el poder o esa maravillosa palabra que él hablaba, el Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, en esa osadía había un poco de fe. Esa fe de creer, pues allá anda ese que predica de esa manera, ese que habla la palabra de Dios, ese que sana, que hace cosas maravillosas, anda por ahí. Voy a ir, porque el Señor Jesús andaba, dice que descendió del monte. Este pasaje está después del sermón del monte, ¿verdad? Descendió de la montaña de donde andaba predicando el Señor, y mucha gente le seguía, y andaba por ahí este hombre leproso. Se acercó y le habló. Él pudo haber dicho, en cambio, nadie, no me puedo acercar. No me puedo acercar porque, pues mira, tengo esta condición de enfermedad que no me permite, porque la ley así lo dice, acercarme a nadie. Pero este hombre sabía que era importante encontrarse con el Señor. Entonces, él prefirió arriesgarse, ¿verdad? Y acercarse con el Señor para hablar con él. Probablemente cuando lo vieron ahí, porque dice aquí la palabra que el Señor Jesús descendió del monte y mucha gente seguía al Señor. Y vemos en otros pasajes en donde el Señor era rodeado de mucha gente y muchos hasta lo apretaban, ¿verdad? Muchos hasta lo empujaban porque había mucha gente. Aquí dice que mucha gente le seguía, lo que significa que mucha gente, a lo mejor en ese momento no era la misma situación de otros pasajes donde lo apretaban el Señor o lo empujaban, pero sí lo rodeaba mucha gente. Entonces, ese hombre, para poder llegar al Señor, tuvo que haber pasado cerca de otras personas. ¿Qué pudo haber pasado o qué podemos deducir que vivió este hombre en el trayecto de que fue a buscar al Señor? Rechazo. Tristemente, cuando nosotros vemos que hay alguien que puede acercarse a Dios y vemos que es una persona que anda en pecado, que es una persona cuya vida, según la sociedad, está desviada, perdida, y según nosotros también. Y lo vemos con cierto desdén y decimos, ay, qué incómodo que venga esta persona aquí, ¿verdad? Qué incómodo que venga esta persona. Pues nosotros estamos más a gusto nosotros, nada más los que somos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos mostrando una actitud tristemente de rechazo contra esa persona. En una ocasión, me acuerdo que yo estaba buscando iglesia cuando recién conocí al Señor. Andaba yo buscando una iglesia y me acuerdo que yo en ese tiempo no tenía trabajo y tocaba en los camiones, traía una guitarra. Y llegué a preguntar a una iglesia así muy, siempre andaban así bien arreglados, ¿verdad? Tenían un porte ahí la gente así como que muy, muy elegantes, ¿verdad? Voy a decirlo, eso era una iglesia fundamental. Ellos predican mucho la vestimenta y cosas así. Entonces, una iglesia bautista fundamental. Pasé por ahí, estaban afuera, acababan de salir del culto, tenían culto en la tarde también, y les pregunté, ¿verdad? Que si tenían culto en la tarde, y cuando me acerqué, sentí un rechazo, ¿verdad? Yo iba con mi guitarra,
Y yo bien sincero, como siempre he procurado ser, o siempre he sido así naturalmente, les dije, hey, ¿cómo están? Los saludé y todo. Miren, ando buscando una iglesia. Ahorita voy a tocar a los camiones, porque ese es mi trabajo, pero voy a regresar. Les voy a, los voy a visitar, ¿cómo ven? Puedo venir en la tarde. Fíjense lo que hicieron, se miraron unos a otros. Era un círculo de personas, ¿verdad? Y se miraban, y luego me miraban a mí, y no me dijeron nada. Solamente uno me dijo, sí, claro, sí, así. Ah, muy bien, muchas gracias, ¿verdad? En ese momento no me cayó el 20, pero cuando me fui dije, qué raro se comportó esta gente, ¿no? Porque yo había ido a otras iglesias en donde me habían recibido de otra manera. Cuando entré, yo era un visitante en esa iglesia, entré y me vieron y qué bueno que viniste. Y me saludaban y me abrazaban. Esperamos verte pronto, esperamos verte nuevamente. Y yo me salí muy contento de ahí porque me recibieron con mucho cariño, ¿verdad? Y en esta otra iglesia donde fui, donde yo tenía la oportunidad de congregarme, ya no regresé porque me vieron de una forma así como este muchacho pecador, ¿verdad? Que viene a ser aquí entre nosotros los santos, ¿verdad? Así me sentí, así me hicieron sentir. Bueno, tiempo después fíjense cómo lo que son las cosas, esto ya es extra, no tiene nada que ver con la predicación. Tiempo después, Dios me dio la oportunidad de escribir una canción, se llama Una y Esperanza. Mi mamá fue a dar a esa iglesia, se empezó ahí a congregarse, y ella me contó, y yo me quedé sorprendido, que en esa iglesia cantaron esa canción que yo escribí, la cantaron ahí, y otras más de un disco que saqué, y yo dije, wow, o sea, ¿cómo pasan las cosas, no? O sea, se me hace que ellos no saben que el que escribió esas canciones es aquel joven que andaba tocando en los camiones, ¿verdad? Y que en aquel momento le hicieron el feo. Y después vieron esas canciones, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues son canciones que son inspiradas de Dios, ¿verdad? Y las cantaron en esos púlpitos tan celosos, ¿verdad? En esos lugares donde rara vez entra algo nuevo ahí. Entraron esos cantos ahí que el Señor me había dado, que yo había compuesto. Entonces me pareció algo muy sorprendente para mí. La verdad sí me sentí muy honrado de parte de Dios, ¿no? O sea, cómo Dios hace las cosas y trabaja. Pero bueno, ese no es el punto. Sino más bien el saber que nosotros no debemos hacer eso, hermano. Cuando hay alguien que llega, aún si llegara oliendo a resistol, o si llegara una persona oliendo a un solvente, oliendo a marihuana, ¿verdad? Oliendo a vino, a cerveza, y quiere congregarse, no debemos nosotros hacerle el feo, porque decimos, ay, qué borracho, marihuano. No, para nada. Nosotros andábamos en las mismas condiciones. Tal vez no era ese nuestro pecado, a lo mejor nuestro pecado era otro. A lo mejor nuestro pecado era peor que el andar marihuano o borracho, ¿verdad? Y nosotros haciéndole el feo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Al contrario, ¿verdad? Si vemos que tiene la oportunidad de, por medio de nosotros o por medio de la iglesia, acercarse a Dios, bienvenido, bienvenido. Por supuesto, ¿verdad? Que yo estoy al pendiente, porque sí ha pasado aquí en estos lugares donde se ha acercado gente así, ¿verdad? Que viene así con aliento a solventes o nunca le hacemos el feo, pero yo estoy al pendiente, ¿verdad? De la seguridad de mis hermanos, y estoy atento a cualquier cosa que pueda pasar, porque sabemos que sin afán de discriminar a nadie, porque yo anduve en ese ambiente, yo fui así, ¿verdad? Yo consumí alcohol, llegué a consumir drogas, fui muy violento, ya les he contado esto en otras ocasiones, entonces sé que alguien que consume ese tipo de estupefacientes o cosas así, tiene la tendencia a ser violento, ¿verdad? No todas las personas, pero sí la mayoría. Yo fui uno de ellos.
entonces yo estoy al pendiente de la seguridad de mis hermanos, ¿verdad? Estoy al pendiente pero no estamos nosotros discriminando a nadie ni diciendo, oye, ¿por qué está aquí? Algo malo puede pasar y ¿qué nos puede hacer? No, de ninguna manera. Confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor y le decimos a esa persona, bienvenido, y cuando quieras venir, tú eres bienvenido, ¿verdad? No le hacemos el feo, como probablemente, aunque aquí no lo explica, pero era algo común. Era incluso parte de la ley. O sea, ese hombre leproso no podía estar entre la gente. La ley le decía que se quedara lejos, ¿verdad? Hermano, y a su mamá sí la quisieron. Sí, porque seguramente ella simplemente llegó, ¿verdad? Y tomó un lugar ahí y la trataron bien, ¿verdad? Pero en mi caso, como yo pues andaba así como que sencillo y traía mi guitarra y les dije, voy a tocar en los camiones. A lo mejor por eso dije, oye, ¿para qué queremos a este aquí, verdad? Fue diferente, gracias a Dios, y les agradezco gracias hermano por el comentario, les agradezco que hayan aceptado a mi mamá, ¿verdad? Y que haya estado ahí mi mamá y que haya tenido la oportunidad de congregarse, gracias a Dios por ellos, aunque ahorita tal vez fui algo duro al criticarlos, ¿verdad? Porque sí me hicieron sentir así relegado, no tengo ningún rencor ni nada, para nada, porque no era ahí la iglesia donde Dios quería que estuviera, donde Dios quería que estuviera era en Gilgal, ¿verdad? Donde yo comencé a desarrollar mi ministerio, mis talentos, los dones que Dios me dio. Ahí fue donde Dios me puso para desarrollar ese servicio que Dios quería para Él, de parte mía. Entonces, qué bueno que no me aceptaron ahí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí, hermana, mi mamá estuvo un tiempo ahí, y les agradezco mucho a esos hermanos de esa iglesia bautista, no voy a decir el nombre, no es cierto, luego voy a andar quemando gente, ¿verdad? Muy bien, entonces esto primero que estamos diciendo, ¿verdad? Es para que nosotros tengamos una buena actitud, ¿verdad? Para con la gente que quiere buscar al Señor. ¿Cuál era la actitud de este hombre? Ahorita estamos hablando de la actitud del alma pecadora. ¿Pudo haber sido? No, pues no, nadie me va a aceptar, me voy a quedar aquí, me van a rechazar, ¿para qué voy con el Señor? A lo mejor me va a rechazar, no lo necesito, aquí me voy a quedar, pues ya estoy enfermo, ni modo que me vaya a curar. ¿Quién es Él para curarme? Pudo haber pensado así. La actitud es muy importante. Para un alma pecadora es muy importante su actitud, porque si reconoce su pecado, entonces va a saber que el Señor Jesucristo tiene el poder para perdonarlo. Pero si él primeramente no reconoce su pecado, entonces se va a quedar con su enfermedad, es decir, con su pecado. Todos los fariseos, los escribas, en realidad ellos eran los leprosos espirituales. No tenían una lepra en cuanto a enfermedad física, pero su alma estaba así, podrida. Se estaba pudriendo y cayendo a pedazos, así como la carne de ese hombre leproso. Porque en realidad ellos no reconocían que estaban enfermos, no reconocían su pecado y rechazaron al Señor Jesús. Entonces, puede ser una la actitud de arrogancia, soberbia, o puede ser la actitud primeramente de la osadía de acercarse al Señor, de creer que te puede sanar, de creer que te puede perdonar. Es importante la actitud primeramente de un alma pecadora. Y vemos las palabras que le dice, primeramente, una actitud de humildad, una actitud sincera, fíjense. No de una humildad falsa, sino de una sinceridad del alma. Dice en el versículo 2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Son tres cosas. Primero le dice Señor, curios, que solamente era un término que se le daba a los más altos funcionarios, a los poderosos, al emperador, al rey. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Primero le dice Señor, o sea, reconoce quién es Él que está ahí. Reconoce que el que está ahí es poderoso. Reconoce que el que está ahí tiene una autoridad por encima de los mismos cielos. Primeramente le dice Señor. En segundo lugar le dice,
si quieres. O sea, aunque fue osado al acercarse a él, una vez que está enfrente de él, es sincero y le dice, y él reconoce que hay una probabilidad de que el Señor decida no sanarlo. No le está exigiendo nada, porque él, siendo un leproso, ¿qué derecho tiene de exigirle al rey que le dé un favor? No tiene ningún derecho de exigirle porque es el rey. Entonces tiene una actitud sincera diciendo, yo sé quién soy. Yo soy alguien que está enfermo, alguien que la sociedad rechaza, alguien que la misma ley tiene relegado en un rincón de ahí, de fuera de la ciudad. Pero este hombre primeramente reconoció su condición. Si quieres, le dice. Y luego, al final, también reconoció el poder que tiene el Señor para hacerlo. Puedes limpiar. Si tienes la voluntad, y si está en tu voluntad, si está en tu decisión, Señor, tú puedes limpiar. O sea, vean la actitud de este hombre ante el Señor Jesús. Es importante la actitud de un alma pecadora para ser perdonado por el Señor. Si una persona no reconoce su pecado, el Señor no le va a perdonar. Porque, ¿qué le perdona si no está reconociendo nada? ¿Qué le perdona el Señor? Si según esa persona no tiene ningún pecado, pues entonces el Señor va a decir, pues no tengo nada que perdonarte. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que es importante primero la actitud del alma pecadora. ¿Buenas? Vengo por una niña Lía. Ah, sí, está en la clase, permítame. Sí, nada más que me la tengo que llevar. Ándale, sí, ahí va. Dice, ¿A quién? ¿vienen por día? No. Sí. El martes. Entonces, en segundo lugar, vemos la respuesta del Señor, ¿verdad? Y cómo el Señor, en su amor, le responde a este hombre. Le dice, quiero ser limpio. El Señor vio el corazón de este hombre. El Señor vio lo más profundo del corazón de este hombre y supo que este hombre estaba siendo sincero, supo que este hombre estaba reconociendo su propia condición y la condición del Señor de ser el Rey de Reyes. Entonces, al ver al Señor Jesucristo esa fe, tuvo misericordia de él y le dijo, quiero, sé limpio. No solamente lo sanó, sino le dijo, quiero que seas sano. O sea, el Señor Jesucristo mostró su amor, mostró que su voluntad era que ese hombre ya no sufriera más, que ese hombre ahora pasara a ser parte de la ciudadanía del reino de los cielos. De alguna manera, una vez que había sido limpio, una vez que fuera limpio ese hombre, iba a formar parte de la sociedad, iba a formar parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque estaba apartado, estaba fuera del pueblo de Dios, legalmente así tenía que hacer, pero ahora que iba a ser limpio, ahora iba a formar parte del pueblo de Dios, ahora iba a poder andar junto con el Señor, siguiéndolo, junto con otras personas también. Entonces, el Señor Jesucristo le muestra su amor en su respuesta, su misericordia, diciéndole, yo quiero que seas limpio. El Señor Jesucristo quiere que todos los hombres sean salvos, dice la palabra. Quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Claro que muchos no van a querer conocer al Señor y lo van a rechazar. Pero en el Señor está el deseo de que todos, absolutamente, hasta los más arrogantes, hasta los más soberbios, hasta los más ateos, hasta
Todos, absolutamente. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, lo que significa es que su corazón es que todo mundo se salve. Pero no todo mundo se va a salvar, porque no todos aceptan al Señor. El Señor acepta a todos. Yo no he sabido de alguien que haya ido como este hombre delante de Dios, delante del Señor, y que el Señor le haya dicho, no, a ti te voy a rechazar. Tú no eres de los elegidos. Tú no eres de los escogidos. Fuera de aquí. Nunca he sabido de un caso así. De hecho, si una persona va arrepentido delante de Dios, eso es una muestra de que esa persona es un elegido de Dios, ¿verdad? Es una muestra de que Dios le dio esa facultad de creer, esa fe para creer en el Señor. Entonces, vemos aquí esta respuesta de parte de Dios misericordiosa y una respuesta de amor. Así será. Cuando nosotros vayamos con el Señor y seamos sinceros con Él, y seamos honestos, y seamos humildes, y reconozcamos nuestra condición que es en lo más bajo, en el nivel más bajo, y cuando sepamos o reconozcamos que Él está en el nivel más alto, así como le pasó a este hombre, entonces Dios va a mostrar muchas maravillas en nuestra vida. Muchas cosas va a hacer el Señor por medio de nosotros. Pero debemos acercarnos con esa actitud. Vemos que, ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 3, y al instante su lepra desapareció. Eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué desapareció la lepra? Si ustedes se fijan y se observan este versículo, el Señor Jesucristo pronunció unas palabras. No dice aquí la palabra que se le haya quedado viendo, que lo haya observado cuando este hombre le dijo esas 3 frases, Señor, si quieres, puedes limpiarme, y que diga que el Señor lo miró y al momento sanó. Dios no trabaja así. Dios trabaja con su palabra. Esto es lo siguiente que quisiera que viéramos, que Dios trabaja con su palabra. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre sanara? Primero, ya vimos que era que el Señor tenía amor y misericordia. Pero fue con su palabra que este hombre sanó, con la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona. La palabra de Dios hace maravillas con una persona, pero es su palabra. Su palabra dice, quiero ser limpio. Su palabra muestra la voluntad de Dios. Su palabra expresa la voluntad de Dios. Su palabra nos da sus instrucciones. Su palabra muestra el deseo de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en su palabra. Su palabra es poderosa. Cuando el Señor Jesucristo pronunció esta palabra, quiero ser limpio, este hombre sanó. Pero fue con su palabra. De esa manera también, cuando un hombre pecador se acerca al Señor, el Señor le da su palabra. Porque esto es lo que nosotros tenemos como alimento. Es lo que estamos nosotros ahorita recibiendo como alimento, su palabra. Nuestro alimento espiritual. Y es lo que nos mantiene fortalecidos. Y es lo que hace maravillas en nuestra vida. Su palabra solamente. Entonces, eso es lo que va a sanar nuestra vida. Eso es lo que va a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Su palabra. Yo miraré, dice el Señor ahí en Isaías, al que tiembla a mi palabra. O sea, aquel que reconoce la palabra de Dios, el Señor le va a considerar. Y va a hacer cosas maravillosas por medio de él. Vemos también que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, le dio una instrucción. Le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Esto estaba en la ley. Esto era la misma palabra de Dios y el mismo Señor Jesús no iba a brincar la misma palabra que Él y su Santo Espíritu habían inspirado. Este hombre tendría que obedecer esa palabra.
así nosotros cuando recibimos su palabra, hermanos, no es solamente para escuchar, que se escucha de una forma bella el escuchar lo que dice su palabra. Me acuerdo que una vez, yo cuando escuché por primera vez 1 Corintios 13, que un pastor lo estaba leyendo, yo estaba maravillado porque dije, qué hermoso poema. Está en la palabra, yo no sabía. Me acuerdo que tenía como 22 años más o menos. 22 años. Estaba yo estudiando letras. Entonces me fascinaba todo lo que era la literatura. Todavía hasta la fecha, ¿verdad? Me gusta mucho. La poesía, la literatura, el cuento, novela, todo eso. Y cuando este pastor estaba leyendo 1 Corintios 13, yo estaba fascinado escuchando. Decía, qué hermoso se escucha esta palabra. Esto es un poema. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Inmediatamente fui, lo busqué y lo leí y dije, wow, qué maravilloso poema. Pero la Biblia, hermanos, es más que un poema. Es más que hermosas palabras. Son hermosas palabras. La palabra de Dios es preciosa. Y escucharla es lo más reconfortante. Y es lo más hermoso que podemos nosotros escuchar. De hecho, nuestros oídos no son dignos de escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, Él nos da la oportunidad de escucharla. Pero no se queda nada más en ese plano la palabra de Dios. La palabra de Dios va más allá de ser una palabra hermosa y bella, sino que la palabra de Dios en sí misma nos da instrucciones. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y también espera que nosotros obedezcamos a su palabra, ¿verdad? Una vez que nosotros, por último, una vez que nosotros hayamos recibido una bendición, y con esto quiero concluir, no nos olvidemos del Señor. Busquémoslo a través de su palabra, porque el Señor Jesucristo quiere bendecirnos más. Pero si nosotros solamente recibimos la bendición y nos quedamos así nada más, ¿verdad? Pues hasta ahí va a llegar nada más. Ya no va a haber más bendiciones. Vamos a cerrar nosotros la puerta con nuestra actitud. Por eso veíamos al principio que es importante la actitud. Fui a una gasolinera. Digo, gracias a Dios, doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de compartir un folleto. La mayoría de las personas que trabajan ahí en la gasolinera simplemente se ponen a limpiarte el vidrio y no te preguntan nada, ¿verdad? Es voluntario si tú quieres darles o no. Yo procuro darles siempre cuando traigo, ¿verdad? A veces no traigo, me da mucha pena y no les doy. Pero me pareció muy interesante que un joven que me atendió ahí en la gasolinera me dijo, le voy a limpiar el vidrio con lo que usted guste ayudarme. Me dice así. Yo, wow. Me quedé sorprendido que me dijera eso. La mayoría no te pregunta, o sea, son bien osados la mayoría, ¿verdad? Y como quiera, yo no me enojo, ¿verdad? Cuando me limpia el vidrio y tengo dinero, digo, pues es una bendición para mí dar, ¿verdad? Y doy. Pero me quedé sorprendido y dije, voy a procurar darle un poquito más de lo que siempre doy. Siempre procuro darles 10 pesos, ¿verdad? Una moneda de 10 pesos. Qué poquillo, qué codo, ¿verdad? Entonces, yo estaba buscando, porque pues tampoco no soy rico, no tengo mucho dinero, pero una vez me acuerdo, pasando a otra anécdota, y ahorita me regreso a esta, me acuerdo que una vez andaba yo ahí en San Pedro, y la gente para la que trabajo, algunos viven en San Pedro, y y andaba ahí yo en un súper que estaba por ahí cerca de la casa, de donde andaba ahí yo trabajando, ahora sirviendo. Y llegué a ese súper y pues ahí tú ves que se estacionan pues muchos carros bonitos, ¿verdad? La gente que entra así como que bien, un porte así, puro riquillo, ¿verdad? Como dice la hermana Vicky. Bueno, pues los ¿cómo se llama? Los empacadores que están ahí en las cajas con muy buena actitud, ¿verdad? A ver, ¿qué le ayudo? A ver, yo le ayudo. Y a mí me estaba ayudando a empacar y yo, híjole, pues es que no traigo casi nada, déjame ver cuánto traigo. No, pues traía 10 pesos. Y luego dije, bueno, déjale, doy 10 pesos, ¿verdad? Porque aun cuando
estaba yo comprando cosas para el mismo trabajo. Cuando tengo la oportunidad, me gusta también dar, ¿verdad? No me gusta pensar, es que es del trabajo, pues no te puedo dar nada, porque esto es del trabajo, yo no gano nada. No, o sea, ando ahí en lo del mandado, así, cosas así, y veo que esta es la oportunidad de dar y doy, ¿verdad? Si tengo, a veces no tengo y me da mucha pena, pero en esa ocasión me estaba buscando y dije, mira, tengo aquí 10 pesos. Y le dije a este empacador, le dije, un jovencito, ¿verdad? Dijo, oye, mira, yo sé que estás acostumbrado a mejores propinas, pero pues mira, tengo 10 pesos, Steph. Porque esa vez me ayudó con mucha despensa y aparte con un garrafón de agua que había comprado ahí. Digo, te agradezco bastante, le digo, pero pues mira, es lo que tengo. Muchas gracias, muchas gracias. Y luego se me acerca y me dice, oiga, déjeme le digo algo. Me dice, usted me acaba de dar una mejor propina que la que los riquillos me dan. Dice. Porque yo le dije, estás acostumbrado a mejores propinas porque aquí hay mucha gente que te puede dar más, ¿verdad? No, dice, quiero que sepa que usted me dio más que ellos, dice. Pues quién sabe cuánto le darán, digo, a un peso, no sé. A lo mejor por eso son ricos, ¿verdad? Son bien agarrados. Sí. Y bueno, regresando a la anécdota de la gasolinera, ya para terminar, le dije les digo que me quedé sorprendido, entonces, pues busqué dinero y dije, bueno, pues no estoy como para darle 50 pesos, ¿verdad? Porque no tengo, la verdad, o sea, ahorita ando batallando un poquito, pero creo que le puedo dar un billete de 20, ¿verdad? Y lo voy a meter en un folleto, y lo metí en un folleto, y se lo di. Casi me lo arrebató, y como que, así como que no le gustó, ¿verdad? Como que él quería que le dieran más dinero, o sea, así como que, ¿para qué me estás dando folletos? O sea, se enojó y es así como que, ay. O sea, primero me fascinó su actitud, de que lo voy a limpiar el vidrio con lo que usted me quiere dar. Ya cuando le di, así como que ni agradeció y casi me lo arrebató y como que volteó la cara, así como... A lo mejor no lo hizo a propósito, no lo sé, pero que este joven me perdone y me permita tomarlo como ejemplo a cómo somos a veces nosotros. Cuando recibimos la bendición, ¿qué hacemos? Solo la recibimos y ya se nos olvida el Señor. Es como si nosotros hiciéramos eso que hizo ese joven, ¿verdad? Necesitas ayuda, pides, te dan ayuda, nomás la agarras y te vas. Así. Nada de muchas gracias. A mí, yo les digo que he estado tocando los camiones. Me ha tocado, ahorita tengo trabajo, gracias a Dios, pero en esos tiempos yo estaba tocando los camiones y había gente que de repente me daba 50 pesos en el camión y dije, wow. Me quedaba sorprendido. A todo el mundo le decía gracias, ¿verdad? Me daban un peso, lo que sea, 50 centavos incluso. Gracias. Pero de repente que alguien me daba 50 pesos y dije, wow, o sea, es que, ¿quieres que esté de feria? Y le decía yo, no, dice, es tuyo. No, muchas gracias, Dios lo bendiga, muchas gracias. No, felicidades, cantas muy bien, cosas así me decían. Yo, pues gracias, o sea, gracias. Yo estoy aquí por necesidad, ¿verdad? No para lucir mi voz ni nada de eso. Pues gracias, le agradezco mucho. Entonces, siempre cuando yo recibía así, me sentía con ganas de agradecer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibamos de parte de Dios una bendición, busquemos obedecerle, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso siempre debe ser, porque Dios siempre nos bendice. No nada más cuando nos bendiga, o no nada más cuando recibamos algo, siempre debemos estar pendiente de qué es lo que quiere el Señor de nuestra vida. Pero cuando el Señor nos bendiga y nos dé una instrucción, así como lo hizo a este hombre leproso, ¿verdad? No nos quedemos nada más con el favor de Dios, ¿verdad? Con la bendición y digamos, no, ya me bendeciste, ya no te necesito, ¿verdad? No, al contrario, Señor, gracias. Gracias, Señor. No tengo forma de pagarte más que dándote mi vida, mi obediencia, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga, Señor bendito? Aquí está la palabra de Dios, obedecerla, para que el Señor continúe bendiciéndonos cada día más y más y no cerremos esas puertas de bendición de nuestro Dios, ¿verdad? Seamos agradecidos con el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dado el día de hoy, Señor, esta gran bendición. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des de tu sabiduría y que podamos, Señor, siempre estar atentos a la voz de tu palabra, Señor, a obedecerla, Señor, a buscar tu voluntad,
y así también tener una actitud correcta al acercarnos a ti, bendito Dios. Reconocer nuestra condición, reconocer también tu poder, reconocer tu eminencia, Señor, y poder siempre servirte como tus siervos, pero también como tus hijos que somos. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Trae bendición a aquellos que la necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.